En el anterior episodio de la saga conocimos la gran obra de Hammurabi, su famoso código. Aunque no fue el primer código de leyes creado en Mesopotamia, ya que antes Urukagina de Lagash, en pleno periodo arcaico, Urnammu en el renacimiento sumerio y Lipit Ishtar en la etapa de los reinos combatientes, elaboraron sus propios códigos. Vimos que más que un código de leyes, fue más bien una recopilación de normas para que sirvieran como ejemplo y guía para aplicar justicia. Y sobre todo fue un testamento político, donde el gran rey amorreo expuso su ideología. Ahora vamos a seguir recorriendo la historia de esta primera dinastía babilónica, conociendo al resto de reyes que sucedieron a Hammurabi. Babilonia, 1595 a.C. En el salón del trono están reunidas las principales figuras del imperio: generales, gobernadores, consejeros y el rey en persona. Analizan cómo hacer frente a la inesperada amenaza que se cierne sobre la mismísima Babilonia. Es imposible que el rey Mursili haya venido desde tan lejos. ¿Los informes de los exploradores son de fiar? Completamente. He enviado a hombres de la más absoluta confianza. Sus informes hablan de un ejército imponente, con el rey hitita en persona dirigiéndolo. Propongo entonces que salga de inmediato una delegación al encuentro del hitita. Si es posible, que nuestra majestad la encabece. Es demasiado tarde. Está a pocas jornadas de distancia. Propongo que nos preparemos para resistir el asedio. Tranquilidad. Nuestras murallas son fuertes. Podremos resistir un ataque. La situación es desesperada. Nuestro ejército no es suficiente, y eso aún dejando desguarnecidas las provincias. Los muros no podrán soportar el ataque si no hay soldados guardándolos. Sansuditana, el rey, se encontraba ausente de la conversación. Estaba de pie frente a la estela de Hammurabi que se encontraba al lado del trono. Miraba la piedra negra como si intentara encontrar respuestas que pudieran solventar tan delicada situación. Al verlo, el comandante supremo del ejército babilonio se acercó a su presencia. Majestad, si me permitís, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Acaso Marduk ha abandonado a su pueblo? ¿Hemos sido maldecidos por Hammurabi al violentar su legado? Mi señor, no tengo respuestas para tales preguntas. Revueltas, invasiones, pobreza. Mi pueblo sufre y yo no puedo hacer nada. El reino se me escapa de las manos como si sostuviera un puñado de arena. Señor, ahora solo podemos pensar en sobrevivir. La amenaza hitita es real y debemos prepararnos para... ¡Callaos! El rey se dio la vuelta, miró fijamente al general
y después al resto de los presentes en la sala. Marchaos ahora mismo. Quiero estar solo. Señor, dejadme que os insista, pero He dicho que os marchéis. Todos. los presentes se fueron yendo uno a uno después de presentar sus respetos al rey. El último fue su general, que cerró la puerta del salón. Cuando estuvo solo el rey, se dejó caer sobre el trono. El miedo oprimía su alma, pero no era el miedo a la muerte. Lo que temía era perder lo que sus predecesores habían construido, en especial aquel que erigió la estela. Lo que tal vez no sabía Sansoditana era que el inicio de esta situación empezó tiempo atrás, mucho antes de que llegara al trono. Se puede afirmar que la decadencia del imperio babilónico empezó con la muerte misma del rey Hammurabi. Los 5 reyes que le sucedieron no pudieron mantener la herencia que dejó el gran rey amorreo, y Babilonia paulatinamente fue perdiendo poder. Con el hijo y sucesor de Hammurabi, Sansu-iluna, que gobernó de 1749 a 1712 a.C., empezaron a notarse los primeros síntomas de decadencia. En el 9º año de su reinado, una incursión de un pueblo nómada proveniente de los montes sagros, los casitas, alteró el orden del reino. Mientras el rey combatía a los nómadas, algunas ciudades del sur como Ur, Larsa y Uruk, y otras más cercanas como Esnuna e Isin, se sublevaron. Pero lo más grave fue la instauración de una dinastía local en el sur mesopotámico, llamada Dinastía del País del Mar. El fundador de esta dinastía fue un personaje llamado Iluma-ilu, que decía ser descendiente del último rey de Isin, Namik-ilishu. Por el norte la situación también fue aprovechada por Asur, que bajo un personaje sin linaje llamado Adasi, escapó del control babilonio. Por si la situación no fuera lo suficientemente grave, los elamitas también hicieron acto de presencia. El rey Utir-Nakhunte I osó atacar a la mismísima Babilonia. A costa de grandes pérdidas, el elamita pudo ser rechazado. Al final del reinado del hijo de Hammurabi, el reino babilónico había quedado reducido a la tierra de Akkad. Con su hijo y sucesor, Abi-Eshuk, que gobernó de 1711 a 1684, la situación no mejoró. Los casitas atacaron de nuevo y solo pudieron ser rechazados a costa de autorizar su instalación en algunos puntos de Babilonia, como Dilbat o Sipar. En 1700, la región de Cana, situada en el Éufrates Medio, quedó fuera del control babilonio al ser ocupada por el casita Castilash I. En el sur mesopotámico, Abi-Eshuk intentó luchar contra el país del mar, pero fracasaron sus intentos de penetrar
en las zonas pantanosas del país. Con Admiditana, que gobernó de 1683 a 1647, la situación pareció mejorar. Conquistó Der y otros territorios perdidos en tiempos de su abuelo Sansuiluna, restauró las murallas de Babilonia y saneó canales, entre otras obras. Pero el sur mesopotámico seguía siendo independiente, aunque tuvo éxito al conquistar la ciudad rebelde de Isin, a la que destruyó sus murallas. Pero la ilusión de la recuperación fue efímera. Con su sucesor, Ammi-Saduqa, que gobernó de 1646 a 1626, el imperio apenas pudo mantenerse. La crisis social y la penetración de grupos casitas, aunque de manera pacífica, se hizo cada vez más latente. Estas gentes eran contratadas como obreros, peones agrícolas y como soldados mercenarios en el ejército babilonio. Este rey también hizo un edicto con el que intentaba dar al reino un orden justo y en el que delimitaba las tierras bajo control babilónico como Uruk, Isin, Larsa, Esnuna, Malgún y otras zonas. También hay otro documento fechado durante su reinado que registra observaciones astronómicas, especialmente del planeta Venus. Gracias a este documento se puede precisar parte de la cronología mesopotámica. Y finalmente llegamos al reinado de su hermano y sucesor, Sansuditana, que gobernó de 1625 a 1595, el último rey de la primera dinastía de Babilonia. Babilonia, 1595 a.C. Los días iban pasando mientras la ciudad se preparaba para el inminente ataque. Se reforzaron las murallas y el grueso del ejército babilonio estaba dentro de los muros. Se intentaron algunas escaramuzas para hostigar la columna del ejército invasor, pero era inútil. Este se encontraba ya a menos de una jornada de camino, tan cerca que las luces de su campamento eran visibles desde las murallas babilonias. Era noche cerrada. El rey Sansuditana no podía dormir y se encontraba observando desde el balcón del palacio a la ciudad. A pesar de los años de decadencia y la delicada situación, Babilonia seguía siendo magnífica, seguramente tanto como lo era en tiempos de Hammurabi, al que se imaginaba en ese mismo sitio, contemplando su ciudad. En ese momento recibe la visita del comandante supremo de sus ejércitos, que continuamente se movía entre la ciudad y el palacio. Majestad, hemos hecho lo que hemos podido para reforzar las defensas. Varias unidades están desplegadas alrededor de la ciudad al cobijo de las murallas, y éstas están custodiadas por arqueros en todos los puntos. ¿Qué posibilidades tenemos? Pocas. Nuestra única oportunidad es evitar que los hititas se acerquen a las murallas. Nos superan ampliamente en número, y si llegan,
serán capaces de sobrepasar las defensas. Sin darse la vuelta, el rey siguió contemplando su ciudad. Estuvo un rato en silencio mientras el general esperaba impaciente sus órdenes, hasta que decidió hablar. Cuando llegué al trono, quería igualar lo que hizo mi padre. Él fue capaz de recuperar territorios perdidos, no recuerdo bien. Era apenas un niño, pero estaba aquí mismo, en el salón del trono, contemplando cómo mi padre anunciaba las conquistas. Los presentes gritaban de júbilo y se lanzaban proclamas. Los malos tiempos han pasado. Marduk bendice a su ciudad, decían. Mi hermano y yo sonreíamos emocionados. Pero cuando ambos fuimos reyes, nos dimos cuenta de la cruda realidad. Mi hermano lo intentó, primero con los casitas dejando que de forma pacífica llegaran al reino. Se alquilaban como peones e incluso como mercenarios. Pero nada funciona como debe. Desde que llegaron a nuestra tierra, en tiempos de Sansu y Luma, empezaron nuestras desgracias. Pero ¿qué puedo decir yo? Mis ancestros hicieron lo mismo tiempo atrás. El general escuchó con respeto las palabras del rey, pero no pudo evitar interrumpirlo. Majestad, debéis tomar una decisión. Vos y el resto de dignatarios debéis considerar la posibilidad de abandonar Babilonia y refugiarse en alguna ciudad del reino que... ¡Jamás! El rey se dio la vuelta y miró con firmeza al general. No dejaré que los tiempos venideros crean que Sansuditán abandonó su ciudad. No, si Babilonia desaparece de la tierra, su rey lo hará también. Dad la orden de que se preparen mi espada y armadura. Estaré al lado de mis hombres en la defensa. El general asintió y se dirigió a la salida, pero justo en ese momento, un aterrador grito llegaba desde las murallas cercanas. ¡Los hititas atacan! Pero ¿quiénes eran estos hititas? Los hititas eran un pueblo indoeuropeo establecido en Anatolia, en la actual Turquía. Probablemente llegaron desde el Cáucaso en el marco de las grandes migraciones arias a finales del tercer milenio antes de Cristo. En Anatolia existía una cultura anterior muy elaborada llamada Hatti, de lengua muy mal conocida y de tipo aglutinante, el ático. Los indoeuropeos llegados a esta región adoptaron como propio el nombre colectivo de esta cultura, pasándose a denominar como hititas o Hatti. Su capital fue Hattusa, en Anatolia Central, que ya había sido plaza fuerte de los Hatti, dotada de poderosas defensas y grandes templos edificados en piedras de sillería. El rey Hattusili I la conquistó a mediados del siglo XVII a.C. También en este siglo, los hititas adoptaron la escritura cuneiforme para escribir su lengua. La historia hitita se suele dividir en dos grandes periodos: el Imperio Hitita Antiguo,
desde el siglo XVII a.C., y el gran imperio hitita, que va desde el siglo XV a.C. Y es en este primer periodo de la historia hitita donde Mursili I condujo esta sorpresiva expedición a Babilonia. Para ponernos en contexto, de Hattusa a Babilonia hay más de 2000 kilómetros de distancia. Entonces, ¿por qué se produjo esta conquista? La razón más plausible es la necesidad de grano que aquejaba al imperio hitita en esta época, debido a las malas cosechas ocasionadas por las nubes volcánicas tras la erupción del volcán Tera. Es posible que en esta expedición el rey Mursili contara con la ayuda de los casitas, que como vimos, llevaban tiempo desestabilizando el imperio babilónico. El zumbido de las flechas es ensordecedor. Los gritos de los ciudadanos corriendo aterrados de aquí para allá. El choque de espadas y los gritos de miles de hombres combatiendo ferozmente fuera de las murallas. Ese era el panorama que se encontró el rey Sansuitano cuando salió apresuradamente del palacio. A duras penas logró llegar a la puerta principal para unirse a los soldados que iban a salir para reforzar a los que combatían afuera. Soldados babilonios, valor. Esta no es la noche en que Babilonia va a caer. Es la noche que va a traer un nuevo amanecer, una nueva época de esplendor. Los soldados gritan de júbilo al escuchar las palabras de su rey. El general, sin embargo, intenta detenerlo. Mi señor, no debéis poneros en riesgo. Está decidido. Compartiré la suerte de mi ciudad, sea cual sea. Manteneos a mi lado y conducid a nuestro ejército hacia la victoria. El rey sube al carruaje real que el general se va a encargar de conducir. Valor. Debemos alejar al enemigo de las murallas. Condúcenos a la victoria. Sea, abrid las puertas. El gigantesco portón de la muralla babilonia se abre lentamente. Fuera el paisaje es dantesco. Cientos de soldados yacen en el suelo, mientras los que quedan intentan seguir combatiendo. Al ver que se abren las puertas, aterrados, intentan acceder al interior de la ciudad. Los hititas con sus carros de guerra pasan como cuchillo por mantequilla sobre los aterrorizados babilonios sin huida. El rey Mursili contempla complacido cómo avanza la batalla. Al ver que el portón principal se abre, indica a sus generales que concentren todo el ataque en esa zona. El carruaje del rey babilonio sale de la ciudad junto con sus soldados. En torno a él se reúnen los soldados sobrevivientes. A su señal, y viendo que los hititas se lanzaban al ataque, manda a cargar. Con las luces del amanecer y envuelto en una nube de polvo, se contempla al último de los reyes amorreos y sus soldados avanzar hacia su final.
días después, la gloriosa Babilonia fundada por Hammurabi era ahora un montón de ruinas humeantes. Pocas edificaciones se salvaron del saqueo sufrido. Los hititas no tuvieron piedad del vencido. El rey Mursili se encuentra en el centro de la ciudad contemplando una gran torre, conocida en lengua local como Etemenanki. Es en ese momento cuando recibe la visita de uno de sus generales. Señor, ya no queda resistencia en la ciudad. Los pocos soldados que aún luchaban se han rendido. ¿Y el rey? No se sabe nada. Algunos soldados hablan de un carro ricamente decorado en el que iban 2 hombres, que se lanzó de frente contra nuestras huestes. El carro destrozado fue encontrado a las afueras de las murallas, en la vía principal. Mursili guardó silencio. Sabía que había conseguido un éxito sin precedentes, que iba a resonar por toda la región y más allá, pero también sabía que no podía quedarse con la ciudad, que aún medio en ruinas, todavía era fascinante. Se paseó por sus lujosas avenidas, por sus templos y por el palacio de los reyes amorreos. Se llevó todo lo que encontró de valor, aunque sorprendentemente no consideró llevarse aquella estela de violita negra. Cuando atravesaba la desvencijada muralla con su victorioso ejército de vuelta a Hatti, una comitiva le esperaba a las afueras. Os saludo, rey de Hatti, conquistador de Babilonia. Agún, os eché en falta en el campo de batalla. Sabía que no hacía falta y el glorioso ejército de Mursili me ha dado la razón. Pero antes de partir, hónrame con vuestra presencia en mi tienda. Debemos tratar ciertos temas. Mursili observaba con desdén al personaje, pero sabía que su ayuda había sido determinante para el éxito de la expedición, por lo que accedió a la petición del cacique. Los nómadas se habían instalado en las afueras de Babilonia. El rey hitita fue llevado a la tienda principal del campamento en compañía del líder nómada. Una vez dentro, y sin siquiera sentarse, el rey hitita habla. Sed breve, casita. Tomad asiento, mi señor. Dejadme serviros con... Debo volver a mi capital. Mis gentes han de disfrutar de todo lo que he conseguido en su nombre. Bien, seré breve entonces. Babilonia, ¿cuál es su destino? No es algo que deba discutirse aquí. Aquí es el mejor lugar, mi señor. Mi pueblo os abrió la puerta de las tierras de la llanura y os prestó apoyo decidido. Y en pago de tal apoyo queréis Babilonia. Sí, es una vieja aspiración, desde que mis antepasados llegaron a estas tierras. Mursili miraba fijamente al casita, que no obstante no bajaba la mirada. El casita prosiguió. Hatti está muy lejos de aquí y anexionar la ciudad a vuestros dominios sería casi imposible. Si lo hacéis, la ciudad será un foco de rebeldía constante y más campañas como esta serán necesarias. Los babilonios, ahora asustados y débiles, se recuperarán y querrán clamar venganza. En ese momento Agún le ofreció a Mursili una copa dorada ricamente ornamentada.
En cambio, los casitas llevamos ya tiempo viviendo entre sus gentes, como peones, como albañiles, como soldados. Nos conocen y nosotros les conocemos. No será para ellos tan terrible tener un rey casita, no ahora, asustados y afligidos. Mursili cogió la copa que el casita le brindaba. Soy un hombre práctico, casita. Sé que habéis hecho que mi expedición fuera más cómoda, y también sé que muchos de los vuestros desertaron del ejército babilonio en el peor momento. Vuestro objetivo era evidente. Agún le miraba atentamente. En el momento que salga de esta tienda, lo que pase con Babilonia dejará de importarme. Pero si llegan a mis oídos cualquier rumor, por pequeño que sea, de alguna traición por vuestra parte, no tendré piedad. Aseguraos de permanecer como fieles aliados de Hati y seréis recompensados. Desafiadme y me encargaré de que en esta tierra no vuelva a crecer la hierba. El rey de Hati salió de la tienda mientras tiraba al suelo la copa. Una vez subido a su carro, contempló por última vez Babilonia. Dirigió su mirada al campamento nómada, desde donde Agún le miraba, para después echar una vista a todo su ejército y a la larga caravana de riquezas expoliadas de la gran ciudad que empezaba su camino hasta Hattusa. El rey dio la orden y se pusieron en marcha. Dejaba a sus espaldas una ciudad destruida, donde sin embargo empezaba una nueva época. Con la marcha de Mursili se pone fin a la primera dinastía de Babilonia y a este capítulo. En el próximo veremos el establecimiento de una nueva dinastía de la mano de estos misteriosos casitas, a los que intentaremos conocer un poco mejor, responsables de abrir un nuevo periodo de la historia babilonia. Me despido por hoy, no sin antes recordar que me puedes seguir en Instagram, YouTube y TikTok como The Historia Podcast, y también en thehistoriapodcast.es, donde os invito a suscribiros a mi newsletter. Allí comparto historias y curiosidades de todo lo que me apasiona, con la historia siempre como telón de fondo. Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente.